Dios les bendiga, es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Los invitamos a que se conecten. Tal vez estás pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, donde tienes que decidir a quién le vas a creer. Conéctate, escucha la enseñanza hoy, que sé que el Señor está hablando y va a hablar a tu corazón, a tu familia, con una palabra poderosa para ti hoy. Dios te bendiga, espero que disfrutes este tiempo. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Gracias, Señor, porque tú nos trajiste aquí, Señor, y porque realmente nosotros queremos alabarte, Señor, así como en el Salmo 9:1 tú dices: quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón y cantar de todas tus maravillas. ¿Cuántos hoy tienen un milagro en su vida por el que agradecerle a Dios? Amén. Vamos con palmas. Gracias, Dios, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro Rey de Reyes. Te alabamos. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Dios, Señor, porque tú, Señor, has hecho cosas grandes, Señor. Y porque aún, Señor, hoy en este día tú tienes más propósitos para nuestra vida. Porque, Señor, tú también dices que aunque
contra ti, Señor, contra mí peleen, Señor, no nos podrán vencer, porque tú, Señor, has estado con nosotros y tú, Señor, estás para liberarnos, Señor. Gracias, Señor, porque es por el poder de tu amor, Señor, que tú nos redimes, Señor, que tú vienes con nosotros, Señor, con brazos abiertos y nos dices, Señor, cuánto nos amas. Gracias, Dios, porque es por tu poder, es por tu gloria y por tu misericordia que hoy nos tienes aquí. Gracias, Dios, por tu poder. Gracias, Señor, porque tu poder es infinito, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos abrazarte, Señor, y abrazar esa esperanza, Señor, que nos dice en la cruz, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, prevalece, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Dile, cúbreme. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, Señor. Tómame, y cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme
y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque es por tu poder, Señor, que estamos aquí. Yo te invito para que tomes un momento. El Señor quiere levantar las manos de aquellos que están derrotados, cansados. El Señor les dice que Él levanta sus manos en esta mañana y que Él renueva las fuerzas. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, como las del águila, Señor, como cantamos, Jesús. Y te damos gracias, Padre Santo, porque en medio, Señor, de la incertidumbre, Señor, de la adversidad, Jesús, tú estás con nosotros, Señor. Y te necesitamos, Jesús. Necesitamos que levantes nuestras manos, Señor. Necesitamos que avives nuestras fuerzas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que seas tú llevándote todo temor, Jesús, en esta mañana, Padre Santo. Queremos declarar que ya no somos esclavos del temor, que tú, Señor, has hecho una obra nueva en nosotros, Señor. Y esta mañana queremos declarar con nuestros labios, Señor, que tú te llevas todo temor, toda ansiedad, todo desánimo, toda cosa que no provenga, Señor, de ti. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos envuelves, Señor, en esta mañana, Señor. Tu presencia está en este lugar, Jesús. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos, Jesús. Somos vencedores, Señor. Somos victoriosos, Señor. Hemos sido comprados con precios de sangre, Señor. Te alabamos y queremos declarar, Señor, que tú eres, Señor, en nosotros. Y, Señor, que si estamos contigo, Señor, ¿quién contra nosotros, Jesús? Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Los días 4, 5 y 6 de noviembre se realizará el Retiro Zonal de Damas, con la participación de la conferencista Susan Combs. El retiro será en el Hotel Lancaster House de Bogotá. Retiro Zonal de Damas. Prepárate. Jóvenes, no se pierdan las actividades juveniles que la iglesia ha preparado para ustedes. Los sábados a las 5 de la tarde. Recuerden que cada sábado será diferente. Así que anímense y atentos a la información interna que estaremos divulgando. Reunión de jóvenes los sábados a las 5 de la tarde. Jóvenes, los esperamos. Nuestro compromiso con la obra social es continua. Hay muchas formas como tú puedes ayudar, yendo, orando y dando. Y una manera de dar es que cada semana recojas en la recepción el nombre de algún artículo, el cual tú te comprometes a traer durante el mes para cumplir la meta de entregar mercados el primer fin de semana de cada mes. Así que te invitamos a que te acerques a la recepción, tomes tu ficha con el nombre del artículo y tráelo al mismo lugar tan pronto puedas. Así que si quieres ayudar, esta es una gran manera de hacerlo. Ayuda con la obra social Josué. Que Dios recompense tu apoyo. Reunión para mayores de 24 años, solteros, padre o madre cabeza de hogar, personas separadas o que ya estén en el campo laboral. El Señor ha dispuesto un espacio especial los sábados a las 6 de la tarde. Alberto Jánica y su esposa Sandra Piñeros guían este tiempo con una especial dedicación para la edificación y la comunión. Si es de tu interés, ven a la próxima reunión. Reunión para mayores de 24 años, los sábados a las 6 de la tarde. Te invitamos a que hagas uso de los parqueaderos de la iglesia en la medida que el espacio ayude. De lo contrario, se puede usar la calle en los tiempos de servicio dominical y conservando la ficha que la iglesia entrega. Con el fin de no molestar a los vecinos y transeúntes, tenemos a una persona que coordina el parqueo de los carros. Sin embargo, la iglesia no se hace responsable por ningún insuceso. El 2023, año donde crecemos. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes hoy. Antes de iniciar este tiempo, me gustaría que hiciéramos una actividad y no sé si estás en familia o estás solo, pero coge un esfero y en tu libreta de apuntes o en las notas que tienes puedes escribir aquellas cosas que estás viviendo hoy en día que son difíciles para ti. Tal vez una enfermedad, tal vez una crisis económica o cualquier situación que estés atravesando que esté siendo difícil para ti o tu familia. Entonces tomémonos 30 segundos, un minuto, y es bueno que lo anotes, porque de eso es lo que el Señor nos está hablando últimamente. Crecemos cuando confiamos, pero ¿en quién estamos confiando? Entonces tomémonos 30 segundos, escríbelo y ya volvemos para saber qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Listo, en segunda de Crónicas, capítulo 32, habla de un contexto donde Sennacherib está amenazando al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Ya Sennacherib había atacado otros pueblos y los había vencido. O sea, había una realidad en que había derrotado a esos pueblos y llegó a amenazar a Jerusalén. Dice Segunda de Crónicas 32, 16, 17. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor, Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas para que les fuera más fácil conquistar la ciudad. La Biblia dice que en el contexto que después de que gritaron en hebreo, los que atendieron a Sennacherib, a sus mensajeros, les pidieron que no lo hablaran en hebreo sino en arameo, porque todo el pueblo estaba escuchando las amenazas de que Sennacherib había enviado a través de sus siervos. Y hay algo interesante, y es por qué Sennacherib no fue. ¿Por qué Sennacherib no fue a amenazarlos directamente? ¿Por qué tuvo que enviar mensajeros? Y también veo una similitud aquí con Jezabel. Jezabel en Primera Reyes 19, y te lo quiero leer. Primera Reyes 19, capítulo 1 y 2, dice lo siguiente. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si a esta hora ya mañana no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. La similitud entre Jezabel y Sennacherib fue la misma: llenarles el corazón de temor y enviar mensajes, cartas de amenaza contra Elías y contra el pueblo, con el fin de atemorizarles. Dice aquí que su propósito era atemorizarles para que les fuera más fácil conquistar la ciudad. En tu vida, ¿qué te está trayendo temor? Estás creciendo, pero ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿A quién estás escuchando? Porque hoy hemos recibido muchas amenazas y el diablo tal vez no se te va a presentar a ti directamente, va a enviarte mensajeros, va a enviarte personas, quizá familias,
quizá personas, amigos, o quizá la persona que no sé quién sea que te esté dando un diagnóstico o te esté hablando sobre una situación, pero va a hablarte en el idioma que tú conoces, va a hablarte en el idioma en el que tú escuchas. Entonces lo que está pasando aquí es que Él quiere llenarte el corazón de temor, de miedo. Y hoy ha habido muchos temas de pánicos, ha habido muchos temas de insomnios, ha habido muchos temas de ansiedades, hay mucho desorden de salud mental, porque es lo que el diablo quiere, porque cuando tú tienes temor, bloqueas el propósito que para lo que fuiste llamado. Elías, por el temor que tuvo, dejó de cumplir el propósito que Dios lo había llamado, y por el temor se aisló y dejó a un lado lo que Dios lo había llamado a hacer. Y tal vez tú estás pasando por algo similar. El temor te está llenando, el temor te está poniendo en un estado donde estás dejando de hacer lo que Dios quiere que tú hagas para tu vida. Y estás escuchando el temor. Y estás escuchando al diablo a través del temor. Y el diablo feliz mintiéndote y nosotros feliz escuchándolo. Pero ¿por qué no escuchamos por qué es más fácil escuchar al diablo y no escuchar a Dios y hacerle caso? ¿Por qué el diablo dice A y nosotros creemos en el A del diablo? Y Dios dice A y nosotros no creemos en lo que Dios está diciendo. ¿Por qué Elías le creyó a Jezabel? Elías, que vio caer fuego del cielo, como Dios lo respaldó, quemando al holocausto, como Dios le dio el respaldo, y aún sabiendo que Baal era un dios muerto, que Jezabel estaba sirviendo a un dios muerto, Elías le creyó a Jezabel y huyó, y se le llenó el corazón de miedo. Y es lo mismo que Sennacherib quiere hacer en este capítulo de 2 Crónicas 32. Dice, con el fin de que su corazón se llenara de miedo y así les fuera más fácil conquistar la ciudad. ¿Cuáles son las cartas que el diablo está mandando contra tu vida y contra tu familia? Aquí yo tengo anotadas algunas de las cosas que en lo personal estoy viviendo o mi familia está viviendo. Y son cartas de amenaza que el diablo llegó a nosotros a decirnos, esto es lo que voy a hacer contigo y esto es lo que voy a hacer con tu familia. Mis planes son estos y esto es lo que voy a hacer. Y aún es verdad, la Biblia menciona que Sennacherib sí atacó a los pueblos y aún menciona que sí los conquistó. Tal vez estás viviendo una enfermedad y es un hecho de que estás viviendo una enfermedad, o tal vez es un hecho que tu familia está en proceso de divorcio, o que estás en situaciones donde hay una realidad. O sea, no podemos decir que no está pasando. La Biblia sí menciona que Sennacherib estaba conquistando esos pueblos, sí lo menciona, pero lo distinto a mencionar que conquistó esos pueblos es que la Biblia menciona que solamente amenazó a Elías, y amenazó al pueblo, mas no menciona que los conquistó. Esa es la diferencia entre los pueblos que conquistó y los pueblos que amenazó. Él sí conquistó, como te menciono, algunos pueblos los pudo haber conquistado, pero hubo otros, como el caso de Elías y como el caso del pueblo de Israel, que él los amenazó, no los pudo conquistar. Y tal vez es tu caso, donde el diablo te está amenazando, y sus amenazas son, sí, en cierto aspecto está pasando. Estás viendo una enfermedad. A veces no podemos decir no está pasando, y no podemos negar a lo que realmente puede estar aconteciendo, pero eso no determina que va a pasar. Eso no determina el futuro. El diablo no conoce el futuro. El diablo no conoce lo que ha de venir. Él tiene planes, y aquí están sus planes. Y él tuvo planes con Eliseo, y ahí están sus planes. Él tuvo planes con el pueblo de Israel, y ahí están sus planes. Pero eso no significa que pudo haberlo hecho. Eso no significa que lo hizo. Eso no significa eso. Y el diablo es feliz tratando de engañarte, y su propósito no es tanto que le creamos, y su propósito no es tanto que pase o no pase. Su propósito es que dejemos de hacer la voluntad de Dios. Porque, como te mencioné, Elías dejó por un tiempo de hacer lo que estaba haciendo por el temor, de creerle a Dios por el temor. Y es lo que tal vez estamos viviendo hoy en día. Tú tal vez dijiste que es tu último día conectándote
a escuchar a alguien hablando la palabra de Dios o en los caminos de Dios. Es tu último día, aún viviendo. Tal vez te quieres suicidar o estás hablando en temas de depresión, de ansiedades, de suicidio, de temor. Tal vez dijiste, es mi último día donde escucho la voz de Dios. Y oye, es el último día donde te conectas para escuchar a Dios. Pero lo que te quiero decir es, lo que estás viviendo no te define. Lo que estás atravesando en este momento no te define. Sí es real, sí estás viviéndolo, no se puede negar, pero no te define. La Biblia, te quiero dar el final de la Biblia, o el final, perdón, de este capítulo. El final es que Sennacherib destruyó a Israel y avergonzó el nombre de Dios, y Dios terminó avergonzado, el pueblo de Israel terminó derrotado, porque Sennacherib se metió con Dios. Y dijo en los pasajes anteriores, dice, si yo siendo Sennacherib y destruí a todos los pueblos, a todos sus dioses, ¿qué les hará pensar que su Dios puede contra mí? Está haciéndolos dudar de Dios. Y tal vez estás viviendo tú lo mismo, diciendo, si Dios no fue capaz de contestar una oración mía, si Dios no me contestó en esta situación, ¿qué me hace pensar que Dios está conmigo? ¿Qué me hace pensar que Dios es capaz de saltarme, de ayudarme en esa situación, si no respondió lo más básico? Y hay otra enseñanza que, si Dios quiere, podríamos hablar sobre ese tema de las oraciones no respondidas. Y es algo que en lo personal Dios ha estado hablando en mi vida. De las oraciones que uno le pide a Dios y no se respondieron por alguna razón. Y nos lleva a la duda. El diablo, recordemos también cuando Adán y Eva estaban en el huerto y el diablo se metió con Dios. Dijo, sí, Dios dijo, pero. Y en lo mismo que estás viviendo hoy en día, Dios dice, pero. Y estamos creyéndole a ese pero. Y ese pero nos hace estancarnos. Ese pero nos hace dudar de Dios, del poder de Dios, de su fidelidad y de sus promesas. Y tal vez digas, pero yo no tengo promesas de parte de Dios. Es mentira. Yo te puedo decir la Biblia no dice, cuando Jesús se fue, dijo que yo estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Esa es una promesa que tienes de Dios. Y tal vez dices, Dios no me habla, pero tenemos la Biblia todo el tiempo, tenemos sus promesas aquí. Tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Vamos a crecer escuchando a Dios, vamos a crecer a pesar de las situaciones, escuchándolo a Él, o vamos a crecer escuchando al enemigo y sus amenazas. Ahora, voy a cerrar este tema, pero tú dirás, tengo las amenazas de Sennacherib acá, ¿cómo hago para enfrentar esas amenazas? Hay 4 sencillos pasos para enfrentar esas amenazas. La primera es presentar las cartas. Presentar estas amenazas que el diablo está hablando en contra de tu familia, en contra de tu vida, en contra de tu salud, de tu economía. En contra de esta nación hay amenazas. El gobierno que estamos viviendo es un gobierno muy difícil. La potestad que este gobierno tiene en Colombia, y el diablo quiere tomarse este país. Eso es una carta de amenaza. Tenemos amenazas contra esta nación, contra esta iglesia, contra la iglesia, contra nuestras vidas y contra nuestras familias. Hay amenazas. Ese es lo que es la realidad que estamos viviendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Ahora, yo te dije que así terminaba este capítulo, con que Dios quedó avergonzado, con que Sennacherib triunfó y sus cartas y sus amenazas fueron reales, y todo la historia termina en que Sennacherib derrotó al pueblo de Israel y Dios salió avergonzado. Esa no es la realidad de este pasaje, ni el de Elías. Puede que ese fuera el propósito, pero esa no fue la realidad. La realidad fue, y aquí es donde quiero llegarte, en qué debemos hacer. La primera es presentar las cartas. Si ya tienes tu carta anotada ahí y escribiste lo que estás viviendo hoy en día, las amenazas que estás viviendo, vamos a presentar esas cartas delante del Señor. Dice 2 Reyes 19:14. Entonces el rey Ezequías y el profeta
Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó al ejército asirio junto a todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra, avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. La primera es la oración. Necesitamos entrar en ese tiempo de oración y adoración. A pesar de la adversidad, a pesar de la prueba, a pesar de lo que estamos viviendo, el tiempo de oración y adoración hace que el enemigo se confunda. ¿Cómo lo sé? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 18 al 23, habla de una guerra que también Israel estaba viviendo en ese tiempo. Y dice acá, en el versículo 23, segunda de Crónicas 20, capítulo 18 al 23, dice lo siguiente: Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas y los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a voz viva al Señor, al Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo allí y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor y su Dios y podrán permanecer firmes. Crean en sus profetas y tendrán éxito. Entonces, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura por siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas al Señor, hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y se mataron unos contra otros. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí, de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaban la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. La primera es la adoración y la oración. Cuando nosotros en medio de la prueba, en medio de la adversidad, podemos decir: Señor, te alabamos, y empezamos a tener esos cánticos, el enemigo empieza a confundirse, porque dice: ¿cómo van a alabar al Señor si están en medio de la prueba? ¿Cómo van a alabar al Señor si están en medio del ataque? Cuando tú alabas al Señor y lo honras, estos enemigos comienzan a confundirse entre sí y comienzan a pelearse entre ellos y a destruirse entre ellos. Y es lo que pasó en este contexto. Sennacherib tuvo que volver a su tierra avergonzado porque hubo una persona y hubo un pueblo que se presentó al Señor con alabanzas, con adoración, y empezó el Señor a confundir a su campamento enemigo. Necesitamos que el Señor confunda al enemigo, que confunda sus planes, que confunda sus propósitos en contra de nuestras vidas, familias, iglesia y nación. Este país, como les mencioné, necesita que nos levantemos en oración, en adoración, para que el Señor confunda los planes del enemigo en contra de esta nación. La segunda es la humildad. Dice Primera de Pedro 5, 6 al 10, y te lo quiero leer en esta versión. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice Segunda de Pedro 5, 6 al 10. Segunda de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando este hombre, el que estaba al frente del pueblo de Israel, se humilló delante de Dios y empezó a clamar a Dios, Dios respondió su oración. Pero llega un punto humano en el que nosotros ya no podemos hacer nada. O sea, nuestra labor es orar, adorar y humillarnos delante del Señor. Pero hay un punto que ya no podemos hacer nada. Y es ahí donde llega nuestro límite. No hay más que hacer. Hay momentos en los que el Señor nos dice: hagan. Y esto fue lo que hicieron. Por ejemplo, en el pasaje que les leí,
ellos adoraron al Señor, ellos hicieron su parte, que era adorar al Señor, era orar y presentar las cartas. Pero aquí viene el cuarto paso, y es quedarse quietos. Ya hay momentos en nuestra vida donde no hay más que hacer. Hay momentos en nuestra vida donde ya hicimos lo que pudimos hacer, no hay más posibilidades. Ya llegamos hasta nuestro límite humano. Y es ahí donde decimos, no podemos hacer nada más. Si este hombre se enfrentara contra Sennacherib, posiblemente hubieran salido derrotados, porque no era por su propia fuerza. Quizás si Elías se hubiera enfrentado contra Jezabel en su fuerza, lo hubieran matado. Llega un punto humano en el que ya no podemos hacer absolutamente nada, y es una realidad que estamos viviendo. Así que a veces podemos quedarnos impotentes y decir, tal vez Dios nos abandonó. Y ahí es donde dependemos de Dios, pero ahí es donde nuestra fe tiene que crecer, cuando no vemos la respuesta tal vez a nuestra oración, y donde nos sentimos impotentes. Pero cuando nos quedamos quietos, dice el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Y segunda de Crónicas 20:1-17, terminando ya esta pequeña reflexión, segunda de Crónicas 20:17, dice acá: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, los levitas y los clanes de Coat y Coré, se pusieron delante para alabar al Señor a viva voz, al Dios de Israel. Esto es lo que no les quedaba más que hacer. Y cuando ellos terminaron de hacer esto, el Señor confundió al enemigo, y entre ellos mismos se asesinaron, y Sennacherib más adelante tuvo que volver a su tierra, avergonzado, como decimos en Colombia, con el rabo entre las patas, regresando al templo del Dios, de su Dios. Y allí, mientras él clamaba a su Dios, sus propios hijos lo asesinaron en ese templo. Entonces, lo que Dios nos quiere decir acá, hoy, a mí en lo personal, y tal vez a ti, es, sí, hay algo que hacer, y es presentar las cartas, humillarnos delante del Señor y adorarlo. Pero hay un cuarto punto, como te mencioné, y es quedarnos quietos. Quedarnos quietos. Quedarnos quietos es, Señor, no podemos hacer nada más. Llega esta situación donde se nos salió de las manos. No hay más que hacer. Y es depender de ti. Pero haciendo los tres últimos pasos, que es presentar las cartas, como hizo el rey, presentó las cartas al Señor y le dijo: Señor, esto es lo que está hablando Sennacherib, estos son sus planes, estos son sus propósitos, esto es lo que él quiere hacer contra este pueblo y contra este reino. Y se lo entregó al Señor. La segunda fue humildad, y vemos cómo ellos se arrodillaron ante el Señor y clamaron al Señor, y Dios los escuchó por su humildad. Y la tercera fue adoración, cómo a pesar de la situación, cómo a pesar del momento difícil que estaban viviendo, fueron capaces de adorar al Señor. Y no hay nada más que confunda y enoje al enemigo, que uno en el momento difícil pueda ser capaz de adorar al Señor. Tal vez lo vemos como en Job, cuando él pasó por momentos difíciles y dijo: Dios quitó, Dios dio, alabado sea el nombre del Señor, y Satanás no tuvo cómo desprestigiar a Job. Entonces hoy es un tiempo para poder decir ante el Señor: es verdad que estamos viviendo una situación difícil. Como te mencioné, la Biblia sí dijo que Sennacherib había destruido y había conquistado naciones. Es verdad que puedes estar atravesando por una enfermedad. Es verdad que puedes estar atravesando por un momento de crisis. Es verdad que puedes estar atravesando por una situación de necesidad o una situación difícil. Nadie dice que no es cierto, que estás loco. Y tal vez hay gente que te ha tildado de loco por estar en una situación difícil. Pero es bueno asimilarlo y decir: sí, esta es una realidad que está pasando. Pero esta realidad no es
no es mi realidad, no es la realidad que define mi vida, ni define mi futuro, ni define lo que va a pasar. Y cerrando ese tema, el diablo no conoce el futuro. Él solo te puede amenazar y él solo puede darte las cartas para asustarte, para que confíes en lo que él te está diciendo y para llenarte el corazón de temor. Cuando se te llena el corazón de temor, como te mencioné, bloqueas y dejas de cumplir el propósito que Dios tiene para ti, como Elías. Elías por temor se fue, se escondió, se asustó. Viendo el respaldo de Dios, se asustó. Entonces, quisiera orar y cerramos este tiempo, pero no sin antes, si estás con tu familia y tienes las cartas, pongámonos de pie por un segundo si estás ahí en tu casa o estás solo y empieza a presentarle al Señor las cartas que el enemigo te ha enviado. Esas cartas de amenaza de enfermedad, esas cartas de amenaza de divorcio, esas cartas de amenaza de crisis matrimonial, familiar. Tal vez tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo o tus padres. No sé la situación que estás viviendo, solo tú y Dios lo saben, pero preséntale esas cartas al Señor. Dile: Señor, esto es lo que está pasando en mi vida, esto es lo que está pasando en mi familia, esto es lo que está pasando en este momento, y es una realidad, esto es lo que estoy viviendo, esta es la situación que estoy viviendo, y estos son los planes de Satanás contra mi vida, estos son los planes de Satanás contra mi familia, contra mi futuro, contra lo que tú has dicho. Hoy, Señor, me humillo delante de ti y te las presento. Esto es lo que está pasando en este momento, pero tú tienes el control. Tú estás por encima, Señor, de toda situación. Tú estás por encima de toda dificultad. Tú estás por encima de todo desafío. Y hoy presento mis cartas, hoy presento las amenazas que Sennacherib ha enviado y que Jezabel ha enviado, Señor, a mi familia, a mi iglesia, a mi nación, a mi ciudad, Señor. Te las presento y hoy te digo, Señor, que confío en ti. No voy a confiar en estas cartas, no voy a confiar en estas amenazas. Es verdad que lo estoy viviendo, pero esta no es mi realidad y esto no es lo que me define, Señor. Esto no es lo que me define a mí, sino tu plan y tu propósito va a ser resuelto y se va a hacer hecho en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Y hoy te digo, dependo de ti, Señor. Dile y empieza a decirle al Señor que dependes de Él, que no importa lo que estés viviendo, Él está contigo. Él dijo una promesa mientras oras con el Señor, es que Él sería tu pastor y que nada te faltará. Que en lugares de delicados pastos te pastoreará, confortará tu alma y te guiará por sendas de justicia. Y aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Esa es una promesa de Dios. Así que hoy decidamos, y quiero una cosa más que siento en el corazón, es renunciemos a creerle al diablo. Renunciemos a creerle a sus planes, renunciemos, dile: Señor, yo renuncio, o primero, perdóname por haberle creído a Satanás, tanto tiempo creyéndole, tanto tiempo viviendo en sus amenazas, tanto tiempo aceptando sus amenazas, tanto tiempo atemorizado y acobardado por sus amenazas. Pero hoy te pido perdón por haberle creído a él y no haberte creído a ti, porque como Elías me escondí, porque como Elías aún quise morirme y aún quería suicidarme o aún quería matarme, o ni siquiera algo físico, sino mis sueños, mis planes, Señor, mis propósitos, los quería matar, o aún tal vez están muertos. Pero tú, Señor, puedes reavivar y puedes volver a restaurar en mí ese plan y ese propósito que tienes para mi vida. Y te pido perdón por haberle creído al diablo, por sus amenazas y tanto tiempo vivir en temor. Hoy renuncio al temor y dice tu palabra que yo no tengo un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Renuncio al temor, renuncio a creerle al Satanás, renuncio a creer en sus metas y en sus planes y en sus propósitos contra mi vida, contra mi familia, contra mi futuro. En el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de muerte físico o emocional. En el nombre de Jesús, renuncio al falso yo. Este no soy yo. Lo que el diablo ha hecho en mi vida no soy yo. Lo que él ha hablado en mi vida y lo que yo he permitido de sus mentiras contra mi vida no soy yo. No me define. El diablo ha venido a mi corazón y ha dicho mentiras contra mí.
ha dicho mentiras contra mi físico, contra mi futuro y contra lo que tú has hecho y dicho de mí. Renuncio a eso, Señor, y creo que tus planes y tus propósitos son mayores a los que tú tienes, a los que el diablo tiene en mi vida. Y te pido, interven en esta situación, Señor. Interven en esta situación, haz un milagro de las formas más creativas que solo tú sabes hacer, pero mientras lo haces, enséñame a confiar en ti y a esperar en ti, Señor. A esperar en ti y no impacientarme y no creer que yo soy el que tenga la respuesta, sino creer en que tú, Señor, estás actuando a mi favor y en que tú seguirás actuando a mi favor y en que tú estás a mi favor, Señor. Pero te doy gracias porque estás conmigo y porque Sennacherib tendrá que regresar a su tierra, a su lugar avergonzado, Señor. Sus amenazas tendrán que regresar, él tendrá que regresar y su propósito y sus planes, Señor, tendrán que ser rotos sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y te alabo, Señor, te bendigo y te digo que tú tienes el control y que ninguna arma forjada contra mi familia, contra mi vida y contra la iglesia y contra mi nación surgirá propósito y será hecha, Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. En el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo, Señor, te doy gracias por lo que tú hablaste hoy. Y es que no voy a confiar en Sennacherib, no voy a confiar en sus planes, no voy a confiar en Jezabel, que aún viendo lo que tú has hecho conmigo antes, cómo me sacaste adelante antes, ahora voy a retroceder confiando en ella. Sino, Señor, hoy decido creerte a ti, pase lo que pase, venga lo que venga y salga lo que salga, confío en ti, Señor. Mi propósito y mi destino está en ti, mi identidad está en ti y lo que tú dices de mí, lo que tú afirmas y mi futuro está en ti, Señor. Eso lo sé y hoy lo declaro en mi vida, Señor. Ayúdame a esperar en ti y enséñame a humillarme debajo de la poderosa mano tuya. En el nombre de Jesús me humillo, Señor. Te entrego mi ansiedad, te entrego mi preocupación, te entrego lo que me quiere en las noches a levantar con temores, con angustias, con pánicos. Te lo entrego, Señor. Déjame experimentar tu paz. Y te pido, Señor, Espíritu de Dios, paz para la persona que está viendo en este momento, este tiempo. Te pido paz para su corazón, Señor. Tal vez no hay respuestas a todas las oraciones, o tal vez no hay respuestas a todo lo que se está viviendo, Señor. Pero sé que tú estás con nosotros. Esa fue tu promesa. Pido paz para esa persona que en este momento está en situaciones de ansiedad, depresión, angustia, Señor. Te pido tu paz en esta hora, abrázalos y que sientan tu amor, Señor. Y aquella persona que está en enfermedad, o que su familiar o que algún allegado está en enfermedad, Señor, y que hay un diagnóstico negativo, te pido, Señor, que hagas un milagro sobrenatural, pero que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en esta situación, pero te pido algo, es que Sennacherib no triunfe, ni sus planes, pase lo que pase, no triunfen sus planes en nuestra fe. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido por cualquiera que sea la necesidad de los que estamos en este lugar, Señor, o de los que están viendo, te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando el control, Señor, y que pase lo que pase, llegue lo que llegue, o se vaya lo que se vaya, Señor, tus planes sean resueltos y tus planes sean hechos y no los de Sennacherib, porque sabemos que él está derrotado y que él tendrá que regresar a su tierra avergonzado, porque hay un pueblo, Señor, que se humilló, porque hay un pueblo, Señor, que intercedió y porque hay un pueblo, Señor, que esperó en ti, confió en ti y tú le diste la victoria, Señor. No es en nuestras fuerzas, no es con ejército, no es con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, y lo pedimos para nuestras familias y para nuestra necesidad hoy. Señor, Espíritu Santo, ven a nuestras familias y tócanos, Señor, avívanos, porque es con tu Espíritu que tendremos la victoria, Señor. Te doy la gloria por lo que veremos y por lo que estamos viendo y porque sabemos que tú tienes el control. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te bendigo, Señor, y te doy gracias porque tú estás en control. Y aunque no vemos
la respuesta a muchas necesidades o a muchas peticiones. Tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando y estás trabajando más de lo que nosotros podemos pensar o más de lo que nosotros podemos imaginar. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y esa es nuestra verdad hoy. Creemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas, en y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, equípanos para ir a hacer tu propósito, Señor. Y aquella persona, y con esta oración y con esta parte termino, y aquella persona, Señor, que en esta hora ha escondido su plan o ha escondido su propósito como Elías por el temor, Señor. En el nombre de Jesús te pido, como Elías, Señor, dale fuerzas, aliméntalo como Elías, Señor, y dale nuevas fuerzas para que cumpla el plan que tú tienes para su vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo, Señor. Pido que el temor se tenga que ir en el nombre de Jesús, porque donde está el perfecto amor, Él echa fuera todo temor, y tú eres el perfecto amor. Todo temor, toda ansiedad, en el nombre de Jesús se va. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos la gloria, la honra por lo que tú haces en y a través de nosotros. Y en medio de esta situación, tú dices que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien. No entiendo la situación, no entiendo lo que pasa y no entiendo y no sé lo que vaya a pasar, pero esta situación estoy seguro que me ayudará para bien. Y hoy decido crecer confiando en ti, crecer creyéndote a ti, y no voy a seguir escuchando a Jezabel o a Sennacherib y sus planes e intenciones en contra de mía, de mi vida, de mi familia, de mi nación o de mi iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Fue un gusto poder estar contigo hoy y recordemos que estamos bajo ataque y siempre estaremos bajo ataque, pero la victoria ya está. La victoria la tenemos. Así que presentemos nuestras cartas, humillémonos delante del Señor, adoremos y oremos y esperemos confiando en que Dios está actuando y seguirá actuando por nuestro bien, por nuestro favor, a nuestro favor, y Él seguirá estando presente en nuestras vidas. Él no te ha dejado solo, no estás abandonado, no estás solo, no tienes que vivir sin propósito. Tú tienes un futuro, tú tienes una esperanza y esta está en el Señor. Dios te bendiga, me alegro estar contigo hoy. Hasta la próxima. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chicó en este 2023. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este tiempo haya sido de total bendición para tu vida. Y no te conformes con esto. Sabemos que Dios va a seguir hablando a tu vida, a tu corazón, a tu familia con las siguientes transmisiones. Conéctate con nosotros, disfruta este tiempo y seguros de que el Señor está en control. Él tiene su control en sus manos y sabemos que tú y tu familia están en las mejores manos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.